esta clase la vamos a centrar en la Trinidad, que es la Trinidad, qué dice la Biblia que es la Trinidad y las características, varias de las características de Dios. Así que este es así como para que si no lo sabías, ahora lo sepas, varios de los conceptos que vamos a mencionar con la Biblia, que vamos a aprender hoy, y si ya lo sabías, seas capaz de poderlos transmitir de una manera sencilla. ¿Ok? Así que si no tienes notas del mensaje, levanta tu mano, ahí van a venir todos los puntos y todos los textos bíblicos, que son bastantes el día de hoy. ¿No? ¿Todos? Ok. Pues gracias, Tomás. Mira, siempre el Ujier Tomás, bien, se cambia el sombrero nomás, la guitarra y agarra los bosquejos. No, ese Tomás está tremendo. Pues entonces la meta práctica de esta tarde es desarrollar un sentido de asombro acerca de lo que Dios ha hecho, tomando tiempo para conocerlo. En realidad es de asombrarse todo el detalle que se ha tomado Dios para con el hombre. Como te mencionaba la semana pasada, de toda la creación, cuando ves en Génesis, Él habló y fue hecho. Pero en el caso del hombre, dice que tomó polvo de la tierra y con sus manos nos formó. O sea, no fue así como algo el resto de la creación, sino fue de una manera muy particular que crea al humano. Así que, pues para entrar de lleno, déjame contarte, número uno, que Dios existe como Trinidad. Y es lo que va allí en el espacio en blanco, la respuesta es Trinidad. Aunque la palabra tal cual no viene en la Biblia, sí hay un texto donde podemos ver a los tres personajes que componen la Trinidad que es Dios. Y tampoco viene en su libro, los que han ordenado el libro, no viene en su libro, así que este texto está en las notas del mensaje, te lo puedes ahí agregar en tu libro. Es Mateo 3, versos 16 y 17. En la Nueva Versión Internacional dice, es cuando Jesús se acaba de bautizar y sale del agua, o sea, está siendo levantado por Juan el Bautista, y dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y ponerse sobre él. Una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. ¿Te das cuenta? Ahí están los tres personajes de la Trinidad. Está Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo viniendo sobre él y el Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Allí es el único texto de la Biblia que viene así tan claro, los tres personajes de la Trinidad. Como te comento, en ninguna parte de la Biblia viene la palabra así tal cual Trinidad, ¿ok? Pero para explicarte un poquito mejor de una forma gráfica, a mí me gustan los dibujitos, no sé a ti, pero a mí me gustan los dibujitos. Te traje este diagrama de lo que es el estado del agua, ¿verdad? Aquí nos vamos a meter un poquito en química. Sabemos que el agua puede ser líquido, puede ser vapor o puede ser hielo, ¿verdad? Pero cuando es hielo no es líquido y cuando es líquido no es vapor. Sin embargo, los tres son agua, ¿verdad? Es H2O, o sea, la esencia es la misma. Bueno, es una forma, un ejemplo, porque en realidad explicarle Trinidad a varios de nosotros nos da dolor de cabeza, porque cuando quieres comprender con una mente humana quién es Dios, es como tratar de explicarle a una hormiga cómo funciona el internet. O sea, la hormiga se va a quedar así como que no lo entiendo, a ver, explícamelo otra vez. Algo así pasa cuando queremos entender la profundidad de Dios. Sin embargo, lo que busco que en este diagrama es que entendamos que Dios son tres personas, a la vez los tres son la esencia de Dios, pero son diferentes, o sea, no son el mismo. Y para eso este siguiente diagrama, este fue así como con agua, este es tal cual, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la parte del centro dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Sin embargo, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Lo vimos en este texto de Mateo 3, los tres son independientes, pero a la vez los tres están en perfecta armonía y los tres actúan como Dios. Cada uno con una tarea muy específica. El Padre es el juez, Jesús dice que es
el sumo sacerdote que intercede por nosotros, que intercede en frente del Padre por nosotros, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, cada uno de ellos tiene una función muy específica como Dios. Sin embargo, los tres son Dios. Dijo Jesús que la blasfemia contra el Padre o contra el Hijo se puede perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, porque hay veces que tomamos así al Espíritu Santo como, ok. Sin embargo, es tan importante que dijo Jesús que no se perdonaba la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tal vez te preguntes, ¿y por qué? ¿Por qué la blasfemia contra el Hijo o contra el Padre? ¿Qué es la palabra antes de seguir? ¿Qué significa blasfemia? Es falta de respeto, llámese de la manera que se llame, una falta de respeto, eso es blasfemia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué contra el Padre o contra el Hijo sí será perdonada? Dijo Jesús, y el Espíritu Santo no. Bueno, una de las características del Espíritu Santo es que Él es el que te convence de pecado, justicia y juicio. ¿Qué es eso? Que si tú le dices al Espíritu Santo, aléjate de mí, entonces ¿quién te va a hacer sentir que estás mal? ¿Quién va a traer esa convicción de arrepentimiento? ¿Quién va a traer esa tristeza que dijo Pablo, esa tristeza que es para arrepentirte y para llegar a la vida eterna? No va a haber quién. Entonces, cuando tú le dices al Espíritu Santo, no te ocupo en mi vida, hazte para allá, el Espíritu Santo dice, está bien, pero allí es donde ya no hay perdón, porque ¿quién te va a convencer que estás mal? Entonces, es una explicación. Sé que teólogos podrían explicarlo de otra manera, pero es una explicación por la cual Jesús dice que quien le falta el respeto al Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la que viene. Así que, bueno, es a grandes rasgos la explicación de cómo existe Dios, ahí con un diagrama. Ahora vamos a ver cómo la Biblia lo explica en los siguientes textos. Y esto me lleva al punto número 2. ¿Qué dice la Biblia de la Trinidad? Bueno, en primer lugar me dice que Dios es uno. Acuérdense el diagrama, son uno, los tres están en perfecta armonía. Y en Deuteronomio 6:4, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y en la versión Reina Valera dice, el Señor nuestro Dios uno es. Así que allí nos deja la evidencia de que Dios dice que es nuestro Señor y que Él es uno. Están en tan perfecta armonía que no se contradicen. Los tres, como dijo Jesús, yo hablo de lo que he visto, quien es mi Padre, y quien me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. O sea, están en tan perfecta armonía que conociendo a Jesús podemos conocer al Padre, a pesar de que dice la Biblia que al Padre nadie lo ha visto. Isaías 46:9 dice, recuerden, seguimos en lo que dice la Biblia acerca que Dios es uno, dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Sigue hablando en singular, ¿verdad? De que Él es Dios y está hablando en una sola persona. Él es Dios. Sin embargo, vas a Génesis y dice que, en Génesis dice que Dios creó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y está hablando en plural. Entonces, como te comento, esto de la Trinidad, cuando ya te vas metiendo más, a algunas personas como que dicen, bueno, ¿es uno o son tres? ¿O son tres o son uno? Pues son las dos cosas, ¿ok? Así le puedes explicar a alguien. Son las dos, así como el ejemplo tan sencillo del agua, ¿verdad? El agua sigue siendo agua en diferentes formas, pero es agua. Sin embargo, cuando es líquido no es sólido y cuando es sólido no es vapor. Hasta ahí vamos bien. Bueno, espero. Lo segundo que dice la Biblia acerca de la Trinidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son llamados Dios. Y vamos a ver textos donde la Biblia le llama al Padre Dios. Y esto se encuentra en Romanos 1:7. En la segunda parte del versículo dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Está diciendo Dios nuestro Padre. O sea, al Padre le está llamando Dios, ¿verdad?
De la misma manera, la Biblia reconoce a Jesús como Dios, y esto lo dice en Juan 20, versículos 30 y 31. Dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean en que Jesús es el Cristo. Cristo significa ungido, que Jesús era el ungido, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, que dice que el Hijo de Dios, ¿verdad? Y al momento que dice que al creer en Él creemos vida, lo está reconociendo como que el Hijo también es Dios. Y lo mismo dice de que el Espíritu Santo es Dios, y esto lo dice en Juan 14, 16 y 17. Y yo le diré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no ve, no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces el mismo Jesús le da su lugar a el Espíritu Santo. Entonces, hasta ahí vamos más o menos. Los tres tienen su función, los tres están en perfecta armonía. De hecho, Dios, pues no por... Él fue el que inventó la familia, ¿verdad? Y en una familia donde hay armonía y se llevan bien, no necesita estar diciendo al papá, es que yo soy el papá. Y la mamá estar diciendo, pero aquí yo soy la mamá, ¿verdad? Yo aquí soy la dueña. No, hay tal armonía que en una familia cada quien sabe su función, y cuando cada uno sabe su función se apoyan, ¿verdad? Y obviamente cuando ya los niños van creciendo más, pues deben de apoyar más, pero cuando se llevan bien, cada quien sabe su rol en la familia y se complementan. Bueno, algo similar es con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. No es a veces que en nuestra mente tenemos como que el Padre está acá, el Hijo está acá y el Espíritu Santo está acá, ¿verdad? No, en ninguna parte de la Biblia vamos a ver como que Jesús hable menos del Espíritu Santo o que el Padre hable menos de Jesús. De hecho, Dios el Padre es tan espléndido que dice que todo lo que hizo, todo lo que creó, está hecho para el Hijo. En Romanos 11:36 dice que todo lo que vemos fue creado por Él y para Él. Qué chiqueado, ¿verdad? O sea, Él hizo todo un universo a Jesús. Porque hay quienes piensan que la razón de ser del mundo es el humano. Tú cuando ves los árboles, cuando ves la naturaleza, cuando ves la creación y dices, wow, todo el detalle que Dios se tomó, todo el universo, nada más para crear al humano. No, tú no eres el centro, no somos el centro del universo. Todo eso Dios lo hizo para el Hijo. Y entre eso nos creó a nosotros y nos puso como corona de la creación. Pero todo está creado para Jesucristo. Entonces, por eso Dios va a llegar al punto en el que todo va a ser en el orden que debiera de estar. Bueno, hasta ahí vamos a ver, también seguimos hablando todavía de qué dice la Biblia acerca de la Trinidad. Como segundo punto, bueno, dentro de ese punto, ya me hago punto con tantos puntos, ya parezco sarampión de tantos puntos. Letra B, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos entre sí. Ya vimos que de los tres habla de que son Dios, tienen la autoridad de Dios, pero son distintos entre sí. Jesús es diferente al Padre. Eso lo podemos ver cuando Jesús está en el monte de Getsemaní y está orando al Padre, ¿verdad? Entonces Jesús le está orando al Padre y le dice, Padre, si está de ti que pase de mí esta copa, refiriéndose a que no quiero ser crucificado, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos ver bien clarito que no son el mismo. Por otro lado, el Espíritu es distinto al Padre. Esto lo vemos en Juan 14:26. Se los dejo de tarea, si no, nunca salimos de aquí. Y el Hijo es distinto del Espíritu Santo. Esto lo dice en Juan 14, el mismo capítulo, pero versículos 16 y 17. Va a haber examen la próxima semana de esto. Era nada más para que despertar. Ok, entonces, hasta aquí, espero vayamos bien. Estamos viendo que la Trinidad están en perfecta armonía, son como si fueran uno, trabajan como si fueran uno, sin embargo no son el mismo. Los tres tienen la autoridad de ser Dios, pero son diferentes entre sí.
Ahora vamos a ver destellos de la Trinidad en la Biblia. O sea, en qué partes de la Biblia vemos la Trinidad, aunque no viene con esa palabra, nuevamente se lo repito. Dice el primer punto, Dios hablando de sí mismo como nosotros. Como te comentaba, en lugares del Antiguo Testamento como Génesis capítulo 9, versículo 26, que es donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla como nosotros. ¿Ok? Es lo que va ahí en la respuesta. Nosotros. Otro destello de la Trinidad es que las tres personas involucradas en la creación, lo podemos ver el Espíritu en Génesis 1:2, el Padre en Hebreos 1:2 y el Hijo en Colosenses 1, versículos 15 y 16. Nada más te los menciono porque si entramos en verlos cada uno, como te comento, no nos vamos a casa esta noche. Entonces, y también para que se quede tarea, ¿verdad? Pues a ver, ¿quién quiere aprender más? Podemos ver otro destello de la Trinidad a la hora de que Jesús dijo cómo deberíamos de ser bautizados. Aunque déjenme decirles que en algunas iglesias hay una polémica sabrosa con respecto a que si ha de ser bautizado uno en el nombre de Jesús nada más o en el nombre de la Trinidad. Bueno, ya cada quien que haga polémica de lo que guste, tal cual literalmente lo dice en Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre ¿de quién? Ya quien quiera hacer polémica de eso, digo, más claro ya ni el agua, Jesús lo está diciendo él mismo que bauticemos a los que quieran ser discípulos en el nombre de los tres, ¿verdad? O sea, eso significa que allí está la Trinidad también presente. Otro punto, las tres personas estuvieron en el bautizo de Jesús y fue el primer texto que le leí en Mateo 3. Estaban presentes los tres cuando Jesús se bautiza, ¿verdad? Y también las tres personas están presentes cuando Jesús nace y lo pueden leer en Lucas 1:36, ¿verdad? Cuando Jesús es puesto en el pesebre, allí están presentes también el Espíritu Santo y el Padre. Otro punto acerca de los destellos de la Trinidad a través de la Biblia nos dice que las tres personas tenían el poder de reposar sobre la resurrección. Creo que allí lo escribí mal, ¿verdad? Que reposaba sobre la resurrección. O sea, que los tres tienen el poder de resucitar. Y entonces Jesús en Juan 2:19 dijo que él mismo levantaría su cuerpo. O sea, él mismo dijo, mi vida la doy, pero yo voy a resucitar después de 3 días. Y dijo que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, dice así, yo estaré en el vientre de la tierra. Pero en Romanos 8:11 nos dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús. Entonces no solamente Jesús resucitó por sí mismo, dice en Romanos que el Espíritu Santo lo resucitó, pero en Hechos capítulo 3:26 se menciona que el Padre levantó de la muerte a Jesús. Entonces en diferentes partes de la Biblia nos deja ver que Dios en estas tres personas tiene el poder de resucitar. Y entonces es evidencia de que los tres tienen la misma autoridad y que los tres son Dios. Espero que hasta aquí no te esté confundiendo. Sé que el tema es un poquito confuso, te digo, es así como vistecitos. En domingo damos lechita, pero los jueves estamos así como vistecitos para afilarnos los dientes, ¿ok? Así que seguimos con la Trinidad. En la oración de Pablo, en los destellos de la Trinidad en la Biblia, en la oración de Pablo, en 2 de Corintios 13:14, dice que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Creo que hasta Marcos Witt tiene una canción, ¿verdad? Que dice, Dios el Padre Celestial, al Hijo. Bueno, no canto, ¿verdad? Eso le toca a Bertín. Pero va mencionando a los tres, ¿verdad? Y ese canto está basado en uno de las cartas de Pablo cuando se despide, y lo dice así tal cual. Que a Dios el Padre sea la gloria, a Jesús y al Espíritu Santo, y entonces menciona Pablo en sus cartas a la Trinidad. Otro destello de la Trinidad en la Biblia es que Jesús prometió a sus discípulos en Juan 14:16 y 17 que él mismo pediría al Padre que enviara un consolador, al Espíritu Santo. Entonces, esa parte siempre me ha intrigado.
No sé a cuántos de ustedes les gustaría que Jesús todavía estuviera aquí físicamente con un cuerpo como el nuestro y verlo caminar sobre el agua y ver que reprendía a los demonios y salieran corriendo, y que cuando estuvieras enfermo fueras con el maestro y que el maestro te sanara. Yo digo que me hubiera gustado caminar con los discípulos y verlo físicamente. Sin embargo, el mismo Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Y Jesús mismo está diciendo, conviene que yo me vaya y que venga el Consolador a vosotros. Y digo, no, pues yo creo como que se equivocó. Pero cuando lo vas analizando, Jesús nunca se equivoca. Jesús estaba limitado en el cuerpo material a que nada más podía estar en un lugar al mismo tiempo. Estaba como tú y yo. Tenía que comer, tenía que dormir. En varias partes de la Escritura vemos que dice que no tenía ni tiempo para comer porque tenía que atender a las multitudes. Sin embargo, el Espíritu Santo no tiene esas limitaciones corporales. Obviamente Jesús tampoco ahora que resucitó, pero en el momento de que esté en este cuerpo, es como nosotros, como humano, pero el Espíritu Santo dice que conviene que viniera, porque Él está en todos lados al mismo tiempo, es omnipresente, está presente en todas partes, y obviamente todos tenemos acceso a Él, y el Espíritu Santo a nosotros, y Él nos puede enseñar cuando leemos la Biblia, si es a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Sin embargo, Jesús tenía que dormir. Entonces, por eso, dice Jesús, conviene que yo me vaya. Y digo, bueno, que no me gusta, pues está bien. Me hago a la idea de que convenía que Él se fuera, ¿verdad? Y nos dejó un consolador. Dice, no los voy a dejar huérfanos. Siempre, siempre cuidando de nosotros. Bueno, hasta aquí te he hablado entonces acerca de, con gráficos, la Trinidad, y también te he explicado de lo que dice la Biblia, que es la Trinidad, y las evidencias en la Biblia de que Dios es en 3 personas. Parece que no, pero todo esto causa mucha polémica a gente que no ha leído la Biblia. De hecho, gente de otras religiones dice, pero ¿cómo es posible eso de que tu Dios son 3 y a la vez es uno y uno son 3? Pues sí, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero cuando llegue a su presencia, entonces ya entenderé. Sin embargo, a pesar de que son 3, no se contradicen en ninguna parte de la Biblia. Y eso es lo que más admiración trae. Y no solamente ellos como Trinidad, sino los autores. O sea, Dios al inspirar los autores, ningún autor se contradice. Y fueron más de 40 autores en 66 libros. Y todos hablan del mismo, de Jesús. Wow. Bueno, vamos al punto 3 y último. Características de Dios. Vamos a ver cómo estos 3 personajes, que son la Trinidad, son Dios y sus características. Bueno, la primera característica es que Dios es absolutamente soberano. ¿Qué significa soberano? Que Él tiene poder sobre todo. La soberanía no se refiere a una actitud de Dios, sino a la realidad de quién es Dios. Dios no es uno que tiene una personalidad dominante. Dios es una persona absolutamente dominante. Dios no es un controlador. Él está en absoluto control de todo. Dios no necesita tomar autoridad. Dios siempre está a cargo. Entonces Dios no ocupa de nuestra adoración. Dios no ocupa de que lo reconozcamos. Es al revés, nosotros ocupamos de Él. Dios por su amor nos busca, pero hay quienes se imaginan un Dios que necesita ser adorado, un Dios que necesita nada más por mi atención a mí. No, cuando lo lees así rápidamente, diera la impresión, pero cuando lo vas viendo y lo vas entendiendo y el Espíritu Santo te lo va revelando, vas entendiendo que es al revés. Dios en su grande amor nos busca, no porque nos necesite, sino porque le place. Y Él es amoroso y misericordioso, pero no necesita de la humanidad. Entonces, Él nos dice que el adorarle es lo mejor que nos conviene porque es lo que va a llenar ese vacío que hay en nosotros. Pero la muestra está en que deja que nosotros adoremos lo que nosotros queramos. Entonces, Él no es un Dios posesivo, controlador. Mira, Dios es el más grande, allí como uno de los puntos, Dios es el más grande que todo lo que existe en su creación. Dios es trascendente, y es lo que vaya en la respuesta, trascendente. Pero en Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido.
Wow, sin embargo, Él se toma el tiempo para tener contacto con nosotros a pesar de que Dios no nos necesita. Él se toma el tiempo para que cuando tú le construyes algo, en este caso David, aunque Dios nunca le pidió a David un templo, cuando David lo terminó de construir, Dios se manifestó en él, así como diciendo, ya que me lo hiciste, lo tomo en cuenta. Dios es muy misericordioso. En Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Nos quedó claro? Que Dios está en todo, o sea que Dios es trascendente, está en todos lados. Dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Ok? Parece trabalenguas, ¿verdad? Él es más grande que el tiempo. Y esto lo leemos en Isaías, también te lo dejo de tarea, en Isaías 57:15, en Deuteronomio 33:27, en Salmos 92. Él es más grande que el tiempo. De hecho, hay una parte donde me parece que es el rey Ezequías, que viene el profeta y le dice, uno de los profetas le dice, vas a morir. Y entonces dice que este rey se duele y llora y le pide a Dios que le perdone. Y entonces se regresa el profeta y le dice, Dios ha escuchado tu oración y como prueba de que vas a seguir viviendo, dice que regresó el sol 15 grados. O sea, que la sombra, o sea, regresó el tiempo. Es uno de tantas cosas increíbles que vienen en la Biblia. Te lo voy a buscar, esa se me queda tarea a mí, pero no recuerdo exactamente la cita, pero allí está la prueba de que Dios es más grande que el tiempo y Él puede mover el universo por una sola persona o por miles. Dios, de hecho, el diluvio por 8 personas, Él hizo algo increíble, ¿verdad? De guardar ese pequeño botecito que iba ahí en el alta mar. Él es más grande que un lugar físico. En el Salmo 139 lo podemos ver que dice que los cielos y la tierra están en el hueco de su mano, en el palmo de su mano. Y cuando te pones a ver, no sé si alguna vez has estado en mar abierto, la inmensidad del mar, y dice que le cabe en el hueco de su mano. O sea, Dios es el más grande que cualquier lugar físico. Él es mayor que las circunstancias. Esto lo dice en Santiago 1:17, en 1 Samuel 15:29, en Malaquías 3:6. Entonces, nada sorprende a Dios. Nada sorprende a Dios. Y eso lo incluyen nuestros problemas, nuestras situaciones, Dios ya las sabe. Algo que Dios nunca va a decir es, ay, esa no me la esperaba. Eso jamás lo va a decir Dios. Dios todo lo ve. Muchas cosas las permite. ¿Por qué? Porque es parte de el libre albedrío. Ay, palabra dominguera, ¿verdad? De la voluntad que le da a su creación. ¿Alguna vez como papá sabes que tu hijo se va a meter en problemas, pero lo dejas que tome una decisión? El otro día, como con Daniel, estoy tratando de que mi hijo Danielito tiene 7 años, pero digo, él ya tiene que empezar a ser consciente del tiempo, de que si llega tarde a la escuela, él tiene que saber. Entonces lo levanto y le digo, ¿te vas a meter a bañar? Le encanta bañarse en las mañanas con agua caliente porque como tiene frío y ahí está, ¿no? Y le dije, tú me vas a decir a mí cuándo ya es hora de irnos. Si llegas tarde, es tu responsabilidad. Porque si no empiezo ahorita a los 7 años, al rato yo soy el que ando como la loca allí corriendo de que, y vámonos, y agarra la mochila, y ponte los zapatos, y dije, oye, pues si yo ya estudié, dije, él es el que tiene que tener el pendiente de que tiene que llegar a la escuela. Entonces hice eso, y entonces me quedé afuera del baño, ¿no? Y viendo el reloj, y vamos a llegar tarde, y vamos a llegar tarde. Y allí entendí ese concepto de que dice gente, ¿y por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad? Porque te está dejando que tú seas responsable. Y Él está ahí, me imagino Dios, no así como que, y están haciendo esto y están haciendo el otro. Bueno, tienes que, si le das voluntad a alguien y quieres que esa persona tome buenas elecciones y se vuelva responsable,
el ir dejando en un ambiente hasta cierto punto sabiendo las consecuencias, digo, es primer grado, lo más que le pueden poner es un retardo, ¿verdad? No lo van a correr de la escuela. Dije, pues mejor que llegue tarde ahorita en primer grado a que vaya a llegar tarde en primero de secundaria o en preparatoria o en universidad, mejor ahorita. Entonces, así Dios dice, prefiero que sufras tantito ahorita porque tu voluntad te hizo tomar malas decisiones y que llegues al cielo, a que todas las decisiones te salgan bien y que al final de tus días termines en el infierno. Bueno, ¿por qué venía esto? Ya ven por qué me distraen. No es cierto. Vamos al punto. Estamos en las características de Dios, que Dios es soberano. Ahora vamos a ver que Dios nunca necesita permiso o ayuda. Él es todo suficiente. Él solito puede, dice en Hechos 17:25, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Nos vamos dando cuenta que nosotros no tenemos que cargar un Dios y llevarlo de aquí para allá y hacer, no, es al revés. Él es el que nos carga a nosotros, así que no hay nada físicamente que podamos hacer que refleje la gloria de Dios. Es por eso que Dios bien claramente lo dice en Deuteronomio 6, el gran mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios. Bueno, de hecho, perdón, reversa, es Éxodo 20 en los 10 mandamientos que dice, no te harás imágenes de mí, de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque no hay nada que puedas crear que pueda reflejar la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cuando llega un problema más grande que la imagen que te hayas hecho, es cuando entramos en estrés y la fe nos falla. Entonces, si tu Dios es así chiquito, y a veces que decimos, ay, mi Diosito, así como si estuviera chiquito, y entonces tienes un problemonzota y tu fe está del tamaño del Dios que te hayas hecho. Bueno, pero es que mi Dios ya es así. Bueno, y cuando tiemble y sea un problemón así que se te cayó la casa y se cayó la imagen que hiciste, entonces allí vas a estar en estrés porque la fe te va a fallar. No hay nada que podamos hacer que represente a Dios. Y entonces con la palabra de Dios dice, por contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y entonces no importa qué problemas tengas, como dijo Pablo, estuvo en alta mar, estuvo en la cárcel, recibió azotes, dice, pero él siempre tuvo la esperanza de que Dios estaba con él, porque él entendía que Dios no es todo suficiente. Romanos 9:20, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Esa es otra de las cuestiones, ¿verdad? Cuando hay cosas con las que ya naciste, situaciones de limitación con las que vienen de tu vida. Yo siempre me decía, Señor, ¿por qué no nací güerito y de ojo verde y hablando inglés? Y entonces me dijo, tú eres la olla, yo soy el alfarero, y entonces la olla no interroga al alfarero. Tú naciste así porque así me eres útil. Así cafecito, así con los pelitos parados. Ahí me acordé del chiste del puercoespín, ¿verdad? Ya se lo saben. No me da. Es que eran dos, era un puercoespín y un conejito que iban, manejando y chocaron y pum, pierden la memoria. Y entonces despierta el conejito y el puercoespín y le dice, ¿quién eres? No, pues no sé. Y tú, no, pues tampoco me acuerdo. Vamos a hacer algo, le dice el conejito al puercoespín. Tú me describes a mí y yo te describo a ti. Y entonces ya se pone, bueno, órale pues, entonces empieza el puercoespín. Y mira, eres blanquito, tienes las orejas largas y tienes una colita como de algodón. Y le dice el conejo, ya sé, ya me acordé, soy un conejo. Y entonces le va al revés, entonces le dice el conejo, mira, eres chaparrito, cafecito, y tienes los pelitos bien parados. Y dice el puercoespín, ya sé, soy un chilango. Y entonces, ahorita me acordé porque así nací yo, ¿verdad? Cafecito y con los pelos bien parados. Entonces yo le decía a Dios, pero ¿por qué me hiciste así? Y entonces Dios me dijo, tú eres la olla, yo te hice porque tengo un propósito para ti. Y cuando lo vas viendo, algo más bíblico, ¿verdad? Para no desviarnos tanto. Ay, me vi muy fuera del tema, ¿verdad? Esther, la ves en la Biblia, ella nació una mujer bella. Bueno, su belleza tenía un plan en el ambiente de Dios, que fue salvar al pueblo de Israel. Cuando tú lees el libro de Esther, dice que pues el rey Urías se enamoró de ella y la hace
Ya dudé del nombre del rey, pero bueno, el rey, hace un concurso de belleza porque, la reina que estaba, pues le resultó rezongona y entonces, es mi versión del libro de Esther, y entonces la quitaron de ser reina y entonces ocupan nombrar una nueva reina y entonces hacen un concurso de belleza y lo gana Esther y entonces ella es la nueva reina. Bueno, su belleza es a propósito porque Dios a través de Esther salva a todo el pueblo judío. Físicamente todo está calculado por Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no se trata de nosotros, como te digo, no nacimos por nosotros ni para nosotros, nacimos para el plan de Dios y yo soy el que sirvo a Dios. La cuestión está que hay veces que no le entiendo y me rebelo y Dios dice, está bien, yo te respeto, pero eres como eres y naciste donde naciste, hablas el lenguaje que hablas, tienes las habilidades que tienes para mi propósito divino. Pero si tú no quieres entrar en ese propósito, yo te respeto. Pero cuando le dices a Dios, sí quiero entrar, entonces te das cuenta de que lo que tú piensas que es una debilidad es tu fortaleza más grande. Por ejemplo, no sé, este apellido se me dificulta mucho, no sé si han visto ese videos o lo han conocido, Amai Bidiki, algo así. Es un hombrecito que nació sin manos y sin pies, nada más tiene así como si fuera un piecito, y él está así chiquito, es nada más el puro tronco del cuerpo. Y así nació, desde el vientre de su madre le dijeron los doctores, tiene que abortar ese niño porque no viene sin piernas y sin manos. Y dijo, la mamá dijo, no, así lo voy a tener. Y nació a los 10 años, intentó suicidarse varias veces y en una de ellas fue en la tina donde estaba bañándose. Dijo, ya no quiero vivir por las burlas, por todo lo que no podía hacer. Sin embargo, el día de hoy es uno de los conferencistas más reconocidos entre jóvenes en high school en diferentes partes del mundo, porque creó una fundación que se llama, en inglés se llama sin limbs, ¿cómo sería limbs? Sin extremidades, la fundación de gente sin extremidades, y entonces va dando pláticas a los jóvenes que en este tiempo se les hace una calamidad, algo que sale en Facebook y se quieren suicidar, él va y habla con ellos acerca de los defectos físicos, y entonces sale y lo suben en una mesa, literalmente lo suben en una mesa y ahí en la mesa está dando la conferencia y nada más tiene un piecito. El amigo sabe surfear, sabe hacer patineta, bueno, tantas cosas que yo con todo no sé hacer, y lo puedes ver allí en YouTube. Ponle, es Nick y con B de Víctor, Bidiki, algo así. Tú nada más ponle ahí, solito te va a corregir y ahí te va a salir. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? En que aún lo que nosotros pensamos que es defecto, es para lo que naciste. Y tiene ahorita de tener como 30 y tantos años, ha cambiado la vida de tantos jóvenes porque les habla con una convicción, porque su vida da testimonio de que Dios no se equivocó con él, ni con ninguno de nosotros. Como último punto, Dios puede hacer todo lo que quiere, todo lo que Él quiera, ¿verdad? Él es todopoderoso. Salmo 147, 4 y 5 dice, Él determina el número de estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande en su poder para entendimiento. Su entendimiento es infinito. En la Biblia nos menciona que Dios es todopoderoso 56 veces. ¿Ok? Por si había dudas. Dios es perfectamente moral. Dios es bueno todo el tiempo. Él actúa en santidad. O sea, Él siempre hace lo correcto. Y esto viene en Levítico y en Isaías. Y viene un texto en Isaías 6, déjame te lo leo rápidamente. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vio el Señor excelso y sublime sentado en el trono. Las orlas de su manto llenaban el templo, o sea, los adornos de su manto. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían uno a otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, que llena toda la tierra, que toda la tierra está llena de su gloria. O sea, podemos ver que su santidad le queda el planeta pequeño. Se relaciona en compasión, lo podemos ver en Éxodo 34:6, o sea, a pesar de ser tan grandioso, tan glorioso,
Él se relaciona en compasión con nosotros. Y algo que a mí me sigue sorprendiendo es cómo puede saber la cantidad de cabellos tiene cada uno en toda la humanidad. O sea, dime si eso no es un Dios cercano, el que sabe todo de nosotros. Dios es fiel y digno de nuestra confianza. Y ahí viene el texto, Salmo 36:5. Su bondad no tiene igual, Salmo 34:8. Su justicia es imparcial y correcta, Isaías 30:18. Son las características de Dios, que Dios, a pesar de que ser compasivo y fiel, también es justo. O sea, que quiere decir que si alguien hizo algo, tiene que pagar por ello. Es por eso que Jesús viene y paga por nosotros, porque alguien tenía que pagar. Porque si Él, siendo Dios, decía, no, está bien, no pasa nada, entonces hubiera sido injusto. Dios reacciona al pecado con ira, otra de sus características, en Génesis 6:5 y 8. Y Dios es amor, primera de Juan 4:7. ¿Sí pueden dejar un poquito más las respuestas para que las alcancen a copiar? A lo que quiero terminar es, el objetivo de esta lección es que nosotros meditemos en que cuán asombroso es Dios. Y hay cosas que nunca entenderemos de Él, sin embargo, cuando tú llegas con un corazón contrito y humillado, Dios está allí. Y esa es la mejor prueba. Cuando te acercas y, para serte sincero, hay cosas que no entiendo de la Biblia. Sin embargo, algo que una vez pusieron de ejemplo en un estudio fue que no sé cuántos de ustedes utilizan celular. Sin embargo, yo creo que ninguno de nosotros sabemos cómo funcionan las microondas que utiliza el celular, ¿verdad? También yo creo que la mayoría manejamos, aunque no sepamos los principios de un motor de combustión interna, ¿verdad? Nos beneficiamos de ello. Entonces te puedes beneficiar de algo sin saber exactamente cómo funciona. Te puedes beneficiar de la salvación sin entender en su totalidad si el Espíritu Santo fue primero que Jesús, o si al momento de Génesis 1:26 eran los tres los que estaban hablando entre sí o había alguien más. Te puedes beneficiar de Dios a recibir su perdón y su salvación sin entenderlo todo. Y muchas de las cosas que no entiendes, Dios con el tiempo te las va a ir revelando, pero aquí la cuestión es por fe. Dice Dios, tú da el primer paso y entonces yo te ayudo en todo lo demás. Así que sé que hay bastante polémica con las respuestas, no sé si no se pudo regresar, pero si no tienen las respuestas, aquí yo les presto mis copias, estas sí se pueden regresar. Pero vamos a orar para terminar. Espero las respuestas es para que te apoyes, no que te roben el gozo. Entonces aquí van a estar para que nadie se le vaya a dar insomnio hoy en la noche de decir, la respuesta tal, ¿cómo se me pudo haber ido? Aquí están las respuestas. Vamos a terminar, poniéndonos de pie y, el objetivo de este estudio que estamos teniendo es que vaya creando eso más hambre de quién es Dios, de las características de Dios, de podérselo explicar a alguien más, no solamente el estar recibiendo nada más para quedárnoslo nosotros, sino el poder el día de mañana poderlo compartir a alguien, alguna amistad, a algún familiar que nos pregunte con ganas realmente de aprender, le podamos decir, mira, esto es lo que alcanzo a comprender y te lo explico. Y entonces dice Dios que si somos fieles en lo poco, Él nos añade más. Tenemos que empezar con explicar lo que sabemos de quién es Dios y Él nos va a ir añadiendo más revelación. Así que pues compartir esto que estamos viendo al nivel, a la capacidad que tú puedas.